Libro de los Salmos, Salmo 25, Salmo de David. A ti, oh Señor, elevo mi alma. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, que no se regocijen sobre mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. Sean avergonzados los que sin causa se rebelan. Señor, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. Guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día. Acuérdate, oh Señor, de tu compasión y de tus misericordias que son eternas. No te acuerdes de los pecados de mi juventud, ni de mis transgresiones. Acuérdate de mí conforme a tu misericordia, por tu bondad, oh Señor. Bueno y recto es el Señor, por tanto, Él muestra a los pecadores el camino. Dirige a los humildes en la justicia y enseña a los humildes su camino. Todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios. Oh Señor, por amor de tu nombre, perdona mi iniquidad, porque es grande. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Él le instruirá en el camino que debe escoger. En prosperidad habitará su alma, y su descendencia poseerá la tierra. Los secretos del Señor son para los que le temen, y Él les dará a conocer su pacto. De continuo están mis ojos hacia el Señor, porque Él sacará mis pies de la red. Vuélvete a mí y tenme piedad, porque estoy solitario y afligido. Las angustias de mi corazón han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mis trabajos, y perdona todos mis pecados. Mira a mis enemigos, que son muchos, y con odio violento me detestan. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti me refugio. La integridad y la rectitud me preserven, porque en ti espero. Oh Dios, redime a Israel de todas sus angustias. Vamos a orar. Oh Dios, a ti nos presentamos. Y seas tú propicio con nosotros en este momento. Y gracias te damos por la lectura, y así como David elevaba su alma hacia ti, nosotros queremos elevar nuestro ser, nuestro corazón hacia ti en este momento, suplicándote, Señor, que tú nos bendigas con el entendimiento de tu palabra. Tu palabra acaba de decirnos que tú revelas los secretos a los que te temen. Señor, tú puedes abrir los ojos ahora mismo para comprender a todos los que hemos leído esta lectura, como también puede estar velado, oh Dios, por la falta de temor, por la falta de reverencia. Muéstrate a nosotros, oh Señor, como David decía, que le muestres tus caminos, para que Él pueda caminar en tu verdad. Y la manera también, Señor, que tú lo haces es haciéndote conocer de tu ser, de tu carácter, que tú eres compasivo, que eres misericordioso, bondadoso, que perdonas, Señor, nuestras iniquidades. Usa tu instrumento, dale gracia, oh Señor, para comunicar tu palabra, Señor, en esta noche a tu pueblo que se ha reunido en este lugar. En nombre de Jesús te lo pedimos una vez más todo esto. Amén. Podemos tomar asiento. Y quiero continuar en la serie, mis amados hermanos. Nos volvemos a encontrar después de 2 semanas, y esto no debe ser reincidente con los que no hemos estado en este lugar.
pero la palabra del Señor ahora está frente a nosotros y tenemos el Salmo 25. Así que vamos a entrar de lleno a este salmo en el tiempo que nos resta. Quiero titular a esta enseñanza: confianza total en Dios. David aquí es el autor y David tiene la confianza total en su Dios, porque David empieza pidiendo o elevando su alma a Dios en súplica, en oración. Este Salmo 25 es un salmo de David, así titula al comenzar en nuestra lectura. Y David vemos ahí completamente confiando en Dios. ¿Y por qué David está confiando en Dios? Porque David ha visto su pecado. Porque David tiene muchos enemigos y no quiere ser avergonzado. David quiere que Dios lo pueda liberar. De ahí que David confía totalmente en Dios. David es rey, tiene muchos enemigos, su alma está afligida, tiene mucha angustia, tiene mucha congoja. Dice versículo 19, mira mis enemigos que son muchos, y con odio violento me detesta. David es un creyente, David es un hombre mayor, pero David también quiere comprender, quiere entender la palabra de Dios y su voluntad. Por eso va a decir, versículo 4, enséñame tus sendas, muéstrame tus caminos. Ahí David entonces hace que pueda aferrarse al Señor y buscarle. Pero también esto nos hace ver a David y nos hace ver a nosotros. Si David comprendía que era un pecador y necesitaba ir a Dios para el perdón de pecados, esto nos hace ver a nosotros también que no podemos hacer nada con nuestros pecados y que podemos ir a Dios, ¿no? Para nuestro perdón de nuestros pecados. David quiere acercarse a Dios y hace algo correcto. David quiere ser liberado de sus enemigos y busca a Dios. ¿Y a quién más el cristiano puede ir? Hay un salmo que dice que hay un Dios en los cielos y Él oye a los que le invocan, y David reconoce a Dios que lo puede liberar siempre en cuando que David confíe. Versículo 2 dice, Dios mío, en ti confío. Dios mío, en ti confío. Ahí vemos la confianza total, no la confianza parcial o a medias de David. De ahí que este salmo es aplicativo y práctico para nosotros. Y como resultado de la confianza de David a Dios, David vio grandes cosas, ¿no?, en su vida terrenal mientras estuvo con vida. Y así David tuvo, ¿no?, el favor del Señor. Por eso los salmos hablan que David fue un hombre conforme al corazón de Dios, porque siempre ves al rey David dependiendo del Señor, incluso de sus pecados, porque no sabe cómo deshacerse, entonces va a Dios, porque su maldad es grande, como vamos a ir viendo. Ahora, es muy posible que cuando David escribió este momento haya sido un momento muy negativo, de congoja, o cuando sus enemigos se le estaban viniendo encima, o cuando sentía la contrición de sus pecados. Tal vez cada uno de nosotros no puede escribir todo lo que le pasa, pero tenemos aquí en un momento de la circunstancia en que David estaba experimentando en su propia vida. Y pareciera que David aquí ya es un hombre mayor, un hombre adulto, porque versículo 7 dice, no te acuerdas de los pecados de mi juventud. Y David no tendría ni 30 ni 40 años, sino más años. Y también David está viendo el peso de su pecado que le está persiguiendo, que le está acechando, porque versículo 7 nos dice, no te acuerdes, dice, no de sus pecados. Versículo 8, Él muestra a los pecadores el camino. Versículo 18, perdonas todos mis pecados. Entonces David hace esto, aun cuando es un cristiano ya con muchos años en la fe, pero David busca a Dios. Y el mensaje, hermanos, que nos deja en resumen, o el pensamiento, es el siguiente: David tiene
plena confianza en Dios para el perdón de sus pecados, para que él sea liberado de sus enemigos, para que ya no sea afligido. Y también David confía que Dios le puede dar una comprensión de su palabra y de su voluntad. Muéstrame, oh Señor, tus caminos, enséñame, dice David. Esto habla que David quería comprender la palabra de Dios y quería conocer la voluntad de Dios. Ahora, todos los problemas y lo que David estaba experimentando, esto llevó a una sola cosa, hermanos, a que David solamente dependiera de Dios. Así que si tu pecado es grande, así que si tienes muchos enemigos, y si tienes muchas aflicciones, si tu alma está congojada, y si quieres comprender la palabra de Dios, si quieres conocer la voluntad de Dios, haz lo que David hizo: confiar en Dios. Todo parece negativo, batallas, enemigos, pruebas, enfermedades. Todo llevó a que David al final experimentara y dependiera profundamente de Dios. El pecado de David no fue más que el perdón y la gracia de Dios. Y David puede relatarnos, pero tenemos su palabra escrita y nos dice lo que pasó con los problemas que David tenía. Ahora, David puede ser que no era alguien que conocía toda la revelación, entendía la voluntad de Dios. Era rey, era alguien que componía salmos, era un cantor, pero aún así quería conocer la verdad. Por eso el versículo 5 va a decir: enséñame. Y vamos a ver un momento, es Dios quien se muestra, como dice el versículo 14, o hace conocer los secretos del Señor. Los cristianos pensamos que puede ser de manera mecánico, automático, entender la revelación de Dios, y no es así siempre. El que predica tiene que estudiar, y usted quiere comprender, tiene que estudiar, indagar, tomar diccionarios, acercarse a un ministro o preguntar a una persona en la fe, en muchos pasajes oscuros que no podemos comprender. Y David tiene tal dirección, hace lo correcto: enséñame. Ahora, note cómo este salmo de David empieza. Versículo 1: a ti, oh Señor, dice, elevo mi alma. Versículo 2: Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, que no se regocijen sobre mí mis enemigos. David no dependía de sí mismo, ni de sus obras. Él dependía aquí totalmente de Dios. Por eso dice: a ti, oh elevo. David no va a buscar al rey que está al otro lado de la muralla de Jerusalén o otros países. No, David aquí depende de Dios. No, ni siquiera David se pone en la condición de que está bien delante de Dios. Solamente que al final va a decir versículo 21: la integridad y la rectitud me preserven, porque en ti espero. Incluso pedía por Israel: oh Dios, redime, salva a Israel de todas sus angustias, como un pastor estaría pidiendo por su iglesia que libere de las angustias de las ovejas. David ora también al final por Israel, pero eso como vuelvo a llamar, es el título de la enseñanza: la dependencia total o la confianza total en Dios. Y cuando lees o inicia este salmo reconociendo a Dios de esa manera, cada uno de nosotros debe también imitar el ejemplo del padre David. A ti, oh Señor, elevo mi alma. ¿A quién iré? ¿A quién tenemos en los cielos, en la tierra? Diría otro salmo: a ti elevo mi alma. Lo que en el presente buscamos con nosotros es poder inmediatamente solucionar todo en base a nuestras posibilidades o si estuviera en nuestras manos. David no hace eso. David tuviera muchas posibilidades, ¿no? Pero David no hace. David primero reconoce a Dios y por eso le busca. La Biblia de las Américas titula oración pidiendo amparo, guía y perdón.
David no depende de sus obras aquí, sino completamente de Dios. David es un creyente. Por lo menos aquí podemos ver que está orando, ¿no? Va en oración y lo que está haciendo es conversar con Dios, es poder por medio de ejercitar su fe, ¿no? Para el perdón de sus pecados. El pecado, su angustia, llevó a que él buscara a Dios para que Dios le dé una respuesta, una resolución, porque David quiere ser liberado. No solamente, como dice el versículo 20, no de sus enemigos, líbrame, dice, grita él. Líbrame, dice. Quería el perdón de Dios. Quería que ya no experimentara todo lo que estaba pasando en ese momento. Ahora, cuando Dios es buscado de esa manera, hermanos, el corazón de Dios es el corazón de un padre. Y creo que cuando un hijo se acerca a su padre en busca de ayuda, eso trae alegría al corazón de Dios. Y Dios se complace en escuchar a sus hijos. No se complace en escuchar a sus hijos, y nosotros en momentos de aflicción, de dificultad, debiéramos ir, así como un hijo va a su padre por ayuda. Y es lo que hace David aquí. Ahora, después de ver primero la dependencia total de David en Dios, nos va a mostrar unas razones, lo que motivaron a orar esta oración de David. Vamos a ver aquí 9 razones por lo cual David ora a Dios. Y voy a empezar con la primera razón. Primero, David confiaba totalmente en Dios porque no quería ser avergonzado. Esta es una de las razones. David confiaba totalmente en Dios porque no quería ser avergonzado. Versículo 2. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado. Versículo 3. Ciertamente ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. Ahí se repite, sean avergonzados los que sin causa se rebelan, como dice el versículo 20, guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti me refugio. Ahora, este pensamiento, ¿no? Entendiendo lo que David estaba diciendo, el ser avergonzado significa, hermanos, de una vida sin fruto, una vida, llamémoslo vacía, una vida seca. Y David no quiere una vida, no quería estar seco, no quería estar sin frutos, no quería estar muerto en su relación con Dios. ¿De qué sirve un árbol sin frutos? David no quiere tal sequedad en su vida. Y es lo que la palabra nos comunica, avergonzado en el sentido original, de que no quiere, David busca no experimentar frutos verdaderos de su relación con Dios. Y eso lleva a David a orar a Dios y depender de Dios, de todo lo que él está pidiendo. Y David no quiere ser un árbol sin frutos. No quiere que su vida pueda ser muy fructífera, porque si no sería avergonzado por todo lado. Segunda razón, David confiaba totalmente en Dios porque no quería ser también destruido o derrotado. Versículo 3 ahí mismo nos dice: ciertamente ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. Sean avergonzados los que sin causa se rebelan. Versículo 19, mira a mis enemigos, que son muchos y con odio violento me detestan. David confía en Dios, como dije, porque no quiere ser destruido o derrotado. Con versículo 19 dice, mis enemigos me detestan. David es rey, y como rey siempre tuvo enemigos. Pero en su vida personal había muchos cercanos a él que no lo querían como rey, querían destruir su vida. Y eso lleva a que David pueda orar y confiar en Dios. Ahora, en este sentido, ¿no? Lo que puede traer a David una vergüenza pública, por ejemplo, ¿no? De que quienes estén alrededor puedan dañarle, insultándole, blasfemándole, o con odio, ¿no? Eso traería vergüenza al rey, y David por eso ora aquí,
para que no pueda ser destruido. Ahora, todo esto, detrás de todo esto, es que Satanás envía también a estos hombres violentos, ¿no? A estos, Satanás los organiza, Satanás los guía para que las palabras sean dirigidas contra el ungido de Dios, pues en este caso contra David, y de ahí, ¿no?, la vergüenza pública que David puede correr. Pero David vemos confiando totalmente, por más que esté rodeados de enemigos, David puede acudir al Señor. Y nosotros, los santos, los elegidos de Dios, podemos hacer lo mismo. Pueden hablar mal de nosotros. Podemos tener enemigos alrededor que nos detesten porque no les gusta cómo hablamos, no les gusta cómo nos conducimos, o simplemente nos tienen envidia y son enemigos que están organizados por Satanás. Pero algo podemos hacer nosotros. ¿Cuál es? Imitar a David, ir a Dios, confiar en Él para no ser destruidos en un sentido de que nos puedan dañar verbalmente, una vergüenza pública. Quiero seguir con la tercera razón, versículos 4 y 5. David confiaba totalmente en Dios porque quería entender la palabra de Dios. Versículo 4 y 5. Creo que todos podemos aquí imitar a este ejemplo de David. Así que si usted quiere entender la palabra de Dios, tiene que confiar en Dios totalmente para comprenderla. Versículo 4 y 5, Señor, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas, guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día. ¿Para qué? Para que me enseñes, para que me muestres. Versículos 8 y 9. Bueno y recto es el Señor. Por tanto, Él muestra. ¿Qué muestra? La verdad a los pecadores, ¿no? El camino. Dirige a los humildes en la justicia, dice. Y enseña a los humildes su camino. Versículo 12. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Él le instruirá en el camino que debe escoger. Hermanos, nosotros somos creación de Dios, y es verdad, Dios nos ha dotado de sabiduría, de raciocinio para usar la mente, y debemos usarla. Pero cuánto más debemos utilizarla para entender la revelación de Dios. Pero aún así eso no basta. David, con todo lo que también tenía, ¿no?, a favor, David pide aquí para comprender la palabra de Dios en oración, que Dios debiera instruirle, que Dios debiera enseñarle, como dice el versículo 14. ¿Qué va a enseñarle? Los secretos del Señor. Versículo 14, mira en su Biblia, los secretos del Señor son para los que le temen. Así que la Biblia es verdad, no todos los libros son oscuros, ¿no? Hay pasajes claros y hay pasajes que pueden ser muy, muy oscuros y tenemos que buscar ayuda en otro lado, ¿no? El principio es, la Biblia debe interpretar la Biblia, pero eso se hace en dependencia de Dios, y David quiere comprender esto, quiere comprender los caminos de Dios. Isaías decía que los caminos de Dios son más altos que los cielos. ¿Y cómo nosotros podemos entender? La única manera es como David lo ha hecho, ir en oración para comprender la palabra de Dios. Y cada uno de nosotros quiere tener una mayor comprensión. Por eso necesitamos la ayuda de Dios. Ahora, comprender la palabra de Dios, como dije en un momento, no es automático cuando uno se convierte al cristianismo. Puedes tener una Biblia, pero no significa que comprendes toda la revelación de Dios. No es algo automático, esto no sucede. Que haya en ti amor por la palabra de Dios, que haya en ti ese entendimiento, no es de noche a la mañana. El salmista en otra parte pide al Señor que le muestre, ¿no?, que le enseñe, que le instruye. Y aquí David tiene un corazón, una mente enseñable. Es tan humilde que él también va a decir que Dios instruye a los humildes. No podemos ir a Dios con
con una mente o con un corazón no altivo, que conocemos o que sabemos todo porque hemos indagado, porque hemos estudiado mucho en un círculo de preparación. No, Dios instruye a los humildes, versículo 9, y enseña a los humildes su camino. Y comprender la palabra de Dios es precioso, hermanos, porque tú vas entendiendo y todo se va alineando, ¿no? La voluntad de Dios a tu vida. Y de ahí que toma amor, de ahí que toma pasión cada día por querer conocer más. Y esto se hace mediante la oración. Y David hace una oración específica, ¿no? Una oración específica para entender la palabra de Dios. Y Dios es la única persona que puede entender a su pueblo. No hay otra manera. Si todo conocimiento que se puede adquirir en un círculo académico, todo va a ser como dice Pablo, también nada más algo que va a ser en letras, pero que Dios, hermanos, te abra los ojos, ¿no? Cada vez que te expones es una bendición de parte de Dios. Ahora, quiero citar unas palabras del predicador bautista Charles Spurgeon en su momento. Él dice, hablando referente a este salmo: observo que es una vergüenza que muchos maestros de la Biblia no se den cuenta de esta importante verdad. Muchos, dice, siguen sus propios recursos para interpretar las Escrituras, pero pocos acuden a Dios y le piden gracia para entender su palabra. Pueden comprender, y creo que es muy claro lo que está diciendo. Incluso el estar en este lugar, hermanos, es para depender de parte del Señor cuando uno lo lee, cuando uno instruye. Por eso me gusta cuando como iglesia que cantamos 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia. Ese procura, hermanos, es toda la vida del predicador, es toda la vida de aquel que dirige un hogar o de aquel que discipula. Procura con diligencia presentarte a Dios, dice, como obrero. Ese obrero tiene que trabajar, tiene que estudiar, tiene que interpretar, tiene que escribir, tiene que exponer, tiene que leerlo, y el trabajo no acaba y puede ser agotador, pero es un obrero de la palabra. Procura con diligencia, no solamente presentarte 10 minutos, 5 minutos, una o no. Procura presentarte las horas que puedes frente a la palabra de Dios. Y Spurgeon dice que muchos maestros no se dan cuenta de esta importante verdad. ¿De qué? De ir como David en oración para que nos muestre, para que Dios nos enseñe, para que Dios nos pueda hacer conocer su voluntad por medio de su palabra. Y no hay otra manera, hermanos, de conocer la voluntad de Dios si Dios no nos instruye. Por eso necesitamos maestros, pastores, ¿no? Que nos expongan la verdad. Dios no va a ocultar su revelación. Dios no juega, ¿no? a las escondidas. Él muestra más bien. Deuteronomio 29 dice que todas las cosas reveladas nos pertenecen y las no reveladas no nos pertenecen. Pero al menos el camino de salvación, el camino de justificación, el camino de santificación para llegar al cielo para nosotros está revelado, no está oculto. Pero nuestros pecados, nuestro orgullo puede ser que eso nos ciegue. Creo que las palabras son propicias a este salmo. Termino con las palabras de Spurgeon. Dice: sin embargo, si uno quiere comprender la palabra de Dios, debe sentir y admitir su propia ignorancia. ¿Y qué más dice? Le leo: y solicitar una beca en el colegio de la gracia de Dios. Necesitamos tener tal corazón, tal mentalidad, tal condición para poder aprender cada día de Dios. Ahora, si realmente queremos cada día profundizar en la palabra de Dios, debemos pedirle a Dios, como lo hace David. Esto es real en toda la Biblia. Todos los hombres de Dios acuden, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos pueden mostrar de muchas citas, ¿no? Es la manera correcta de ir a Dios en dependencia. Eso que David era un hombre muy inteligente, pero sentía que era un hombre ignorante o que desconocía y quería comprender la palabra de Dios. ¿Sientes tú, hermano, hermana, esa necesidad?
esta necesidad de ser ayudado por Dios imita a David. Cuarto, David confiaba totalmente en Dios porque conocía el carácter de Dios. Y aquí ya tiene que ver de quién es Dios. Cuando hablamos de los atributos de Dios, David confía realmente en quién es Dios. Versículo 6, acuérdate, oh Señor, de tu compasión. David conoce la compasión de Dios. Y esa compasión, hermanos, no es la compasión que nosotros podemos tener tal vez por nuestro semejante, por nuestro prójimo, porque la compasión de Dios sobrepasa todo entendimiento. Esto habla de su bondad, de su misericordia. Versículo 6, acuérdate, oh Señor, de tu compasión y de tus misericordias que son eternas. Versículo 8, bueno y recto. Bueno, Dios es bueno y recto, dice, es el Señor. Por tanto, Él muestra a los pecadores el camino. Versículo 10, todas las sendas del Señor son misericordia. Dios de misericordia y verdad para aquellos que guardan su pacto y su testimonio. David conoce los atributos de Dios, conoce el carácter de Dios. No solamente conoce un Dios de amor, como muchos evangélicos, pues solamente considera un Dios de amor, Dios de amor, Dios de amor, pero David ya nos ha citado aquí 4 atributos. Y David conoce quién es Dios y por eso es que él acude. Puede ir incluso como pecador porque David sabe que Dios es compasivo, que es bondadoso, que es misericordioso, que es verdad. Cuando digo verdad, quiere decir que Dios no miente. Y Hebreos dice que es imposible que Dios mienta. Es contra la naturaleza de Dios. Dios no puede mentir, por eso Dios es verdad. Y David sabe que Dios es bueno y es recto. Ahora, cuando David se encontraba en situación o en su situación difícil, incluso sus pecados, fue para que él buscara a Dios, ¿no? Y que Dios él puede confiar por el perdón de sus pecados, sí lo puede hacer y por eso acude a él. Pero lo que muchos hacen hoy día es que muchos pecan contra Dios y en vez de ir a Dios, huyen de Dios. David hace lo contrario. Como me repito, muchas personas pecan y huyen de Dios cuando deben ir corriendo a Dios. Porque, versículo 10, Dios es misericordioso. Se da cuenta que podemos hacer lo que David hace, sí podemos hacer. Por más que uno pueda estudiar mucha teología, mucha doctrina, si no va a Dios no le sirve. Porque el estudio de la teología y la doctrina nos enseñan que debemos primero ir a Dios, humillarnos. Quinta razón, David confiaba totalmente en Dios porque sabía que era un pecador. Versículo 7 nos dice, no te acuerdes de los pecados de mi juventud, ni de mis transgresiones. Acuérdate de mí conforme a tu misericordia por tu bondad, oh Señor. Versículo 8 igual, la parte final, él muestra a los pecadores el camino. Versículo 11, oh Señor, por amor de tu nombre, perdona mi iniquidad porque es grande. Versículo 18, mira mi aflicción y mis trabajos y perdonas todos mis pecados. David confiaba totalmente en Dios porque sabía que era un pecador. Spurgeon dice en esta parte, la marca de un santo es que las tristezas le recuerden sus pecados. Cuando dice la marca, hermanos, es como una característica, ¿no? Que siempre se va a ver pecador y por eso siempre se va a arrepentir. La marca de un cristiano verdadero es que siempre se está arrepintiendo y siempre está viendo cada vez más su pecado y su pecado es mayor, pero cuando mayor es el pecado, mayor es la gracia de Dios, es más grande la misericordia, es más grande la bondad. Pero cuando uno no experimenta, no ve tristeza, no ve contrición, podemos dudar de su conversión. Y creo que por eso Spurgeon dice que la marca de un santo es que sus pecados siempre van a estar latentes. Ahora David no solo admite aquí en el Salmo que hemos leído en los versículos respecto a su situación,
No solamente admite que él es un pecador, sino que admite también que Dios, hermanos, es un Dios misericordioso. David dice, David sería gran pecador, pero Dios es un gran perdonador, podemos decir en esas palabras. Ahora, David cita ahí que sus pecados son muchos. Como dije, probablemente David ya cuando es adulto o anciano se ve esto en su vida. Pues él dice, no te acuerdes de los pecados de mi juventud. Como dije, no es que David es muchacho, que no tendrá ni 30 ni 40. Pero yo creo que aún así, ¿no? seas que estés años en la fe, necesitas buscar, confiar en Dios para el perdón de tus pecados. Y había dos cosas que David quería que Dios hiciera con él respecto a sus pecados. Y le pide dos cosas en esta oración. Primero, quería que Dios se olvidara de sus pecados de su juventud, versículo 7. Y la segunda petición que le hace está en el versículo 11 y 18. Él quería que Dios perdonara su pecado, lo que hemos ido leyendo. Uno, que Dios no eche, que se olvide de sus pecados de su juventud. Y hermanos, orar de esa manera es correcto. Yo creo que varias veces les he confesado, les he dicho a ustedes, aún muchas veces le pido al Señor que traiga a memoria los pecados que nunca he confesado, tal vez en mi temprana edad, y lo quisiera hacer, pero que Dios ya no traiga recuerdo a mi memoria. La Biblia dice que Dios echa, ¿no?, a lo más profundo del mar, lejos nuestros pecados. Y a veces puedes luchar con un pecado en tu mente de años y puedes pedir como David, como dice, que no se acuerde de los pecados de mi juventud. Y David está pidiendo eso, que Dios olvide su pecado, que lo pueda borrar de su memoria si fuera posible. Y Dios muchas veces hace eso, hermanos, que ni siquiera ya recordamos un pecado porque vemos que Dios ha sacado todo. Y David eso pide a Dios que perdone y olvide todos sus pecados, versículo 18. Y perdona todos mis pecados. Recordemos que cuando David hace esta oración es un creyente. Esto no es una oración del pecador por salvación. Esta es una oración para santificación, para acercarse a Dios. Y vamos a ver aquí tres observaciones, ¿no? David es joven y creo que cuando era joven podemos ver, como todos nosotros hemos experimentado, hemos pasado, sea físicamente o espiritualmente, hemos cometido pecados. Pero David hace una oración y usted puede hacerlo. Debemos pedir perdón al Señor. Ahora, Dios perdona, segunda observación, Dios perdona y olvida los pecados de las personas que han pecado grandemente contra Él, sí lo hacen. Dios borra todas las rebeliones. Tercera observación, una persona debe ir en privado. David está haciendo esto en privado. Y Dios perdona sus pecados, aunque hayan sido grandes. Ahora, si un incrédulo se niega a orar por arrepentimiento de pecado, no será salvo nunca. Esta no es la oración de un pecador. Pero ahora me quiero dirigir a aquellos que no conocen a Dios. Si alguien no ora por arrepentimiento de pecado, no va a ser salvo nunca. Si un creyente se niega a orar, nunca va a ser santificado. Dios es un Dios misericordioso y perdonará y olvidará el pecado, pero el pecado debe confesarse honestamente ante Dios. Ahora, los pecadores que realmente hacen esto no van a encubrir sus faltas. La Biblia dice que el que encubre sus pecados no va a prosperar. Esto es espiritual, puede ser físico, puede ser material, pero la Biblia dice no vas a prosperar porque separados de Cristo nada podemos hacer. Y siempre ha sido así, hermanos. A veces cuando el corazón se endurece, cuando hay mayor rebelión, el pecado nunca se admite, pero cuando hay confesión, hay perdón. Sexta razón, ya para ir finalizando, versículos 9 al 10, David confía totalmente en Dios porque quería la dirección de Dios. Versículo 9, dirige a los humildes en la justicia y enseña a los humildes su camino.
Todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para aquellos que guardan su pacto y su misericordia. Si David está elevando esta oración, está dando su alma, es porque quiere conocer el camino, la dirección del Señor, por dónde debe conducirse. Y él dice, Dios dirige, dice. Él muestra la senda y sus sendas son misericordia, son verdad para aquellos, dice, que guardan su pacto y sus testimonios. Si un hombre o una mujer quiere ser guiado por Dios, y David quería ser guiado por Dios, no quería caminar a su manera, él quería caminar por el camino de Dios, porque entendemos ahora que Jesús es el camino. Por eso David confía totalmente en Dios, y que si Dios ha dicho que andemos por ahí, ese camino es verdadero, es correcto, y vale la pena seguir por ese camino. David entregó su vida y su alma y le pidió a Dios que le guiara por esa senda. Todas las sendas del Señor, dice, son rectas. Es lo que dice el versículo 10. Quería que Dios lo pueda guiar por ahí. Ahora, si este es realmente lo que nosotros pedimos, debemos hacerlo en oración siempre constante. Séptima razón. David confiaba totalmente en Dios porque temía a Dios. Si alguien que deposita su confianza en Dios, es porque teme a Dios, hermanos. Vamos a ver por qué. Versículos 12 al 15. ¿Quién es el hombre? Dice, que teme al Señor. Esta interrogación habla del hombre que teme. Dice, la respuesta, Él instruirá el camino en que debe escoger. En prosperidad habitará su alma, y su descendencia poseerá la tierra. Los secretos del Señor son para los que le temen, y Él les dará a conocer su pacto. De continuo están mis ojos hacia el Señor, porque Él sacará mis pies de la red. Si David eleva esta oración, porque teme al Señor, y aquí viene esto, ¿no? Proverbios. ¿No? Proverbios es un libro de sabiduría, y una vez más podemos leer lo que todos conocemos, lo que dice Proverbios capítulo 1, versículo 7. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y ahí viene el pero. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Volviendo al Salmo, alguien dijo de esta manera, el que teme a Dios no tiene nada que temer, y David temió al Señor. El temor que tenía David era una reverencia a Dios. David sabía que el hombre que teme a Dios tendría muchos beneficios también. Y hemos leído, el primer beneficio del temor a Dios está en el versículo 12, la parte B, que dice, Él va a recibir instrucción del Señor. Él va a recibir instrucción. Esta es la primera bendición o privilegio del hombre y la mujer que teme al Señor. Segunda bendición de Dios del que lo teme, que su alma va a prosperar. Versículo 13, en prosperidad habitará su alma. Tercera bendición, sus descendientes serán bendecidos. Versículo 13, parte B, y su descendencia poseerá la tierra. Versículo 14, los secretos del Señor son para los que le temen, y Él les dará a conocer su pacto. Otra bendición del temor al Señor. Versículo 15 dice, de continuo están mis ojos hacia el Señor, porque Él sacará mis pies de la red. La protección de Dios. Si se da cuenta, he mencionado 5 bendiciones del temor del Señor en otro versículo 12 al 15. Y David sabe esto que viene de Dios, y tú y yo ahora lo vemos. Y eso hace que podamos ir al Señor. Ahora, conocer los secretos de Dios exige, hermanos, que una persona confíe en Dios y tema a Dios. Ahora, si un creyente tiene la intención de confiar totalmente en Dios y temerle, puede conocer la mente de Dios, la voluntad de Dios. Como dijo un doctor en el pasado, su consejo confidencial. Dice otro autor, hoy en día muchas personas que no solo
que no solo son interrogantes en lo que respecta a sus vidas cristianas. Ellos no entienden este o aquel versículo de Escritura, sino entienden por qué Dios hace ciertas cosas. Él dice, es como un regalo que reciben, ¿no? Vacío, un regalo muerto. Ahora, los secretos de Dios, hermanos, están para todos, están disponibles. Solamente, como dice, hay que abrir la caja y es tuyo. El secreto de Jehová es para los que le temen, como dice este salmo. Ahora, las personas que no temen a Dios nunca entenderán los secretos más profundos de Dios. Y aquellos que permanecen a un nivel superficial de conocer más de Dios, van a estar ahí manteniéndose. Pero aquellos que temen al Señor, Dios se los revela. Y siempre hemos dicho, a mayor revelación, mayor responsabilidad, a mayor privilegio, también vas a tener mayores responsabilidades siempre. Porque de Dios viene, hermanos, todo esto. De hacerte conocer su plan respecto a tu vida y a tu voluntad para ti. Octava razón, David confía totalmente en Dios porque estaba también emocionalmente preocupado. Ahora vamos a ver un poco la situación, cómo está David emocionalmente, versículos 16 al 18. Dice, vuélvete a mí y tenme piedad porque estoy solitario y afligido. Las angustias de mi corazón han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mis trabajos y perdona todos mis pecados. David está afligido, David está angustiado, está solo. Emocionalmente, David está muy preocupado por sí mismo y por eso David hace que él pueda pedir, ¿no? Ir en oración, confiando. Yo no sé cuántas veces te has sentido así, pero creo que nosotros, Dios nos ha creado con todos los sentidos para poder experimentar la soledad, para poder experimentar como David está pasando aquí, su alma está muy afligida. Por eso en el versículo 1 empieza diciendo, elevo mi alma, mi ser a ti, oh Señor. David está solo, su corazón está turbado, está herido. ¿Y David qué puede hacer? Ir al Señor. Ahora, las personas que no van al Señor van a sufrir, van a estar confundidas, van a estar emocionalmente con problemas y no es que tienes que ir a un psicólogo, no es que tienes que ir a un centro de rehabilitación o a psiquiatras o pedir ayuda afuera, no. Haz como David, ¿no? Ve a Dios, ir al Señor en oración. Lo que es triste un poco, lo que yo veo es que muchas personas que conocen a Dios van a cualquier otro lugar, menos al lugar donde sus problemas deben llevarle, es a Dios. A las personas que no hacen esto son personas que no quieren el favor de Dios, no se arrodillan. El Señor dijo, venid a mí todos los que estáis cansados, trabajados, yo os haré descansar. ¿Por qué buscar ayuda en otro lado? A veces cuando hay problemas, entonces podemos estar pecando. Primero es ir en rodillas y buscar ayuda al Señor. David hizo eso. Ya para finalizar, novena razón en esta oración, David confía totalmente en Dios porque quería la protección de Dios. Versículo 20, guarda mi alma, ¿no? O protege mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado porque en ti me refugio. El refugio de David era Dios. El refugio de David era Dios porque él conocía que Dios lo puede proteger. Y David fue por eso que oró y fue al Señor. Ahora el versículo 21 dice, la integridad y la rectitud me preserven porque en ti espero. David espera en Dios, espera la respuesta, la resolución de parte de Dios a su oración. En ti espero. No la respuesta que me pueden dar o el consejo que me pueden dar afuera de Dios. No,
David espera en Dios. Hemos visto en sus 20 versículos elevando su alma a Dios por liberación. Al final, versículo 22, dice: oh Dios, redima a Israel, incluye a la nación que está gobernando de todas sus angustias, dice el texto. Lo que esto nos comunica, hermanos, que cada creyente puede ir en confianza a Dios, con confianza a Dios, y queremos confiar en todo tiempo, si queremos experimentar la redención, la liberación de todos nuestros problemas. Ahora, en tiempos difíciles es el tiempo para volvernos a Dios, ¿no? Cuando pareciera que no hay solución a nuestros problemas, podemos experimentar, como dice el versículo 20, la liberación, la redención de Dios. Entonces confiemos en el Señor, así como el primer versículo decía: a ti, oh Señor, elevo mi alma. Haga esto cada vez, hermanos, que esté en el foso, cada vez que esté en sus problemas, porque Cristo está con nosotros y Él dijo que estaría todos los días de nuestras vidas. Vamos a dar gracias por la palabra. Padre glorioso, oh Dios del cielo y la tierra, Señor, una vez más queremos agradecerte. Tú nos hablas de esta manera, tú te haces conocer por quién eres tú y nos muestras nuestra condición. Nosotros no podemos depender por nosotros mismos. Necesitamos confiar en alguien, necesitamos a alguien mayor que nosotros, alguien superior que nosotros. Y por tu palabra entendemos, oh Dios, que tú eres esa persona que puede socorrer, puede proteger, puede ayudar, puede liberar, puede sanar. Y lo has hecho desde la primera instancia al enviar tu Hijo por nosotros, para que pueda tomar nuestro lugar. Cuando estábamos perdidos, indefensos, muertos en nuestros delitos y pecados, tú nos salvaste. Pero después de experimentar la salvación, tenemos problemas en nuestro cuerpo, problemas financieros, problemas con la salud, problemas familiares, problemas con el prójimo. La lista puede seguir, pero tú prometes ayuda a todos los que se humillan y te buscan tu rostro. Tú prometes, Señor, revelación para aquellos que también te buscan por comprensión mayor de tu palabra. Aquellos que buscan hacer tu voluntad, también tú te revelas, tú no, Señor, te ocultas. Tú muestras, dice aquí, los secretos a los que le temen. Si Él desea protección, salvación, liberación, perdón de pecados, hoy lo puedes hacer y siempre lo has hecho. Tú eres el Dios que hemos conocido y a ti te queremos servir y seguir. Y queremos, Señor, siempre, cada día depender de ti. Gracias te damos en Jesús, oramos esto. Amén.